Amigos, si hay un término, si hay un concepto, si hay un problema que está instaurado en el mundo contemporáneo, es el concepto de crisis. Crisis de valores, crisis moral, crisis ecológica. Hoy lo que vamos a tratar es la crisis desde el punto de vista económico, que está probablemente en la base de muchos de los problemas que tenemos en el mundo y en la vida. Y hemos convidado a un viejo amigo, Gustavo. Gracias. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Sobre el tema de esta crisis global, es obvio que el tema preocupa. Está en los medios, se comenta, está en la televisión, etcétera. Pero ya desde el comienzo es bien interesante que estos medios lo que discuten y hablan es de una crisis, es decir, la crisis económica, ¿sí? Que las empresas, que las ganancias, que las inversiones, que el capital financiero, etcétera, etcétera. Pero sin embargo, es bien importante, porque además se reconoce como tal, que no solamente hay una crisis, sino que son tres crisis. Por primera vez en la historia se juntan tres crisis al mismo tiempo. Una, la crisis ambiental. La energía, el calentamiento, crisis ambiental. Segunda crisis, la crisis social. El propio Fondo Monetario Internacional dice, de los 7.000 y pico de millones de población, en el mundo 3.500 viven en la pobreza frente a 85 personas, individuos, que tienen el mismo patrimonio que esos 3.500 millones de personas. Crisis social, el hambre, la desocupación, los ingresos, etc. 85 personas. 85 personas, como dice la directora del Fondo Monetario, caben cómodamente en un ómnibus de 2 pisos. Crisis entonces social. Pero sin embargo, los medios hablan de la crisis económica. Y siempre se habla de los bancos, las grandes empresas. Es una muy clara señal, ¿sí? Se enfatiza, se plantea como el gran problema que dicen que después repercute. Sí, claro, pero siempre se habla de la crisis de las grandes empresas, los grandes bancos y demás. Es decir, no preocupan tanto ni la crisis social ni la crisis ambiental. La crisis social, que es histórica, ha estado siempre, los pobres están siempre trabajando y demás. Pero sin embargo, en especial, las empresas transnacionales, los grandes bancos internacionales, son aquellos que realmente les preocupan. No les preocupan los desalojados de las viviendas que compraron con préstamos hipotecarios y ahora no tienen dónde vivir, sea en Estados Unidos, sea en España, por poner ejemplos. No, esos desalojados no preocupan. Preocupa sí el banco que les dio el crédito, y al que hay que salvar es al banco. Es una señal muy clara de lo que realmente importa son las ganancias de las grandes empresas, sobre todo los bancos. Ese es un primer punto importante. Es rara esta crisis, es algo excepcional, que no ocurre y, casualidad. No, lo normal es que en el sistema capitalista las crisis son periódicas, se presentan con determinada frecuencia, si le sumamos las guerras, por supuesto también. Más bien es al revés. Lo extraño son los periodos de bonanza en el capitalismo. Tan es así que tienen la década dorada o el periodo de la posguerra, que es un periodo dorado. Es decir, que las crisis en el sistema capitalista son algo realmente común, ¿sí? No hay que asombrarse. La social es permanente y la ambiental es más reciente, por lo menos se nota, se ve, se manifiesta más reciente. ¿Cuáles son las causas de esta crisis? La respuesta oficial de estas grandes instituciones, de los gobiernos de los países dominantes, de los países centrales. Bueno, el problema fue la especulación. La especulación de estos grandes bancos la llevaron a un exceso. Entonces, claro, uno ante esa enorme especulación, bueno, llega un momento en el cual eso no va más y entonces se presenta la crisis. Para esto la solución, entonces, es, bueno, regulemos los bancos, controlemos un poco más y demás. La causa que nosotros creemos, ¿sí?,
la causa verdadera. Ese objetivo, ese tema de la señal a la cual me refería, lo que les importa es la ganancia de estas grandes empresas. Y en realidad, la tasa de ganancia, básicamente en Estados Unidos, desde los años 75, 80, comenzó a bajar. Ante eso, estas grandes transnacionales comenzaron a desregular el sistema financiero internacional, los bancos, y comenzaron a especular. Y la especulación, claro, el capital financiero como tal, no produce nada, no genera nada. Es una gran aspiradora de la riqueza que generan los trabajadores en la producción real. Entonces, no genera nada, especula, va creando esas burbujas. Pero claro, la burbuja, uno tira de la cuerda, llega un momento que se rompe, la burbuja se pincha, y ahí la crisis. Eso repercute sobre todo. Entonces, a partir de allí, ¿qué pasó? Ellos ganaron una enorme cantidad de dinero, el sector financiero, pero explotó. ¿Qué es entonces lo que hacen los gobiernos? Y un enorme salvataje de esos bancos. No le dieron dinero, no facilitaron crédito para los desalojados de las viviendas o crearon empleo de otra manera productivo. No, les dieron el dinero a los bancos y le siguen dando. Fortunas increíbles, esas bicicletas, esa cosa especuladora impresionante. En realidad, y esto es lo que pensamos nosotros, el problema no es la especulación, el problema no es ningún exceso, no es la falta de regulación de los bancos, el problema es la propia lógica del sistema, esa búsqueda de la ganancia que lleva a este tipo de cosas a los ciclos económicos como tales. Ciclos de auge, ciclos de problemas, depresión, crisis. La alternativa real, la única posible para los trabajadores del mundo, es salir del sistema, empezar a construir otra cosa, lentamente, poco a poco, pero desde ya, otra alternativa. Si no lo hacemos, vamos a seguir en estos ciclos, vamos a seguir con momentos de auge, pocos, y vamos a seguir penando, con pobreza, con enormes dificultades para una vida decente como sería posible en todo el mundo hoy. Ciclos que además ahora son cada vez menos extensos en la bonanza y más prolongados en la crisis. Y más pronunciados también, porque la famosa crisis 1929, 30 y pico, que se terminó con la Segunda Guerra Mundial, con la fabricación de armamento para la guerra, fue un tanto menos grave que esta que se está dando ahora, que se está saliendo pero no se está saliendo. Se ha llegado a un punto en el cual inclusive recetas, entre comillas, recetas que usan los gobiernos dando dinero a los bancos, etcétera, etcétera, no terminan de poder, mejorar un poco, nunca solucionar el sistema, porque el sistema es así. Muchas gracias, Gustavo. Por favor.